¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches. Les saluda Víctor Flores, Signame 2, ¿no? De Manager Zone. Como les había prometido, les haré, digamos, un pequeño tutorial acerca de la edición de esos artículos, en este caso de DAZN Colombia. Trataré de ser lo más breve posible, sin embargo, me detendré a veces en algunos casos para ver algunos detalles o en todo caso hacerles algunas recomendaciones, algunas críticas constructivas respecto a cada uno de los contenidos que se han ido subiendo para evitar cometer los mismos errores en algunos casos o para mejorar, ¿no? Bien, voy a empezar, digamos, por un, digamos, no marco teórico, pero un marco general, algunas generalidades, ¿no? En este caso, la DAZN Colombia tiene 16 páginas, ¿no? Cuando yo he entrado al control, ya he creado la edición 286 por adelantado para poder ir avanzando. En este caso, bueno, yo ya he creado las páginas, que son 16, pero en próximas ediciones, si alguno de ustedes tiene algún artículo ya elaborado, no antes que otro, puede simplemente crear la revista y agregar las páginas, ¿no? Ya sabemos cada uno de nosotros cuáles son las páginas que le corresponden a cada uno de nuestros artículos. Sin embargo, cuando añadan la página, ¿no? O haciendo el supuesto de que no existiría ninguna de estas todavía, solo la página 1 que por defecto se configura, no olviden de que el template es este primero, ¿ok? El que es todo en blanco. No utilicen estos otros cuatro porque, bueno, se podrían utilizar si tuviésemos otra configuración del HTML u otra diagramación, ¿no? Entonces voy a regresar, vamos a editar el paper, la 286. Bien. Para este caso, bueno, para todos los casos que vienen a futuro, pues yo lo que les recomiendo es tener en un Word aparte, un archivo Word, el código HTML de cada uno de los artículos que les corresponde, ¿no? En mi caso yo tengo el de todos los artículos porque me dedico a estructurar cada una de estas páginas, ¿no? Como ustedes ven, aquí tengo todos los códigos HTML de cada una de las páginas y artículos. Para los que todavía no entienden un poco digamos, este idioma o lenguaje de la programación, que es algo muy básico, el código HTML no es otra cosa que un código de programación, textos, ¿no? Con comandos, llamémosle así, que definen la estructura, diagramación, etc. de lo que nosotros finalmente vemos en la web, ¿no? Que es todo esto, que yo lo he copiado del MZ Control hacia el Word para poder tener un backup o en todo caso no estar regresando a la edición anterior o ediciones anteriores para posteriormente pegarlas a la nueva edición, ¿no? ¿De dónde sale esto? ¿De dónde copié esto? Pues si alguno de ustedes todavía no lo sabe, aunque creo que sí, pues voy a ir a la edición pasada, que es la 285, donde hemos, bueno, relanzado la revista y, por ejemplo, voy a ir a la página 4, que por defecto se carga, digamos, el visor, ¿no? O cómo estaría quedando. Sin embargo, el código HTML es cuando uno le da este icono, ¿no? Que aparece un signo de mayor o menor y aparece pues el código HTML, ¿no? Que no es otra cosa que lo que hemos puesto o lo que yo tengo acá ya en el Word por adelantado. Bueno, mira, aquí si ustedes se dan cuenta que hay un pequeño error, bueno, no error, pero algo que se podría mejorar. Bastantes letras, un código que más adelante se los voy a mencionar precisamente en cada uno de los artículos en los cuales lo vean. Bien, entonces vamos a empezar con el artículo número 2, ya que el artículo número 1 no es otra cosa que la portada en la cual simplemente subo la imagen en este caso, de la portada, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta es la imagen de la portada anterior. Bueno, yo ya copié y pegué el código HTML que tenía en el Word, ¿no? Ya lo pegué, el que lo tenía acá, lo pegué. Pero no es otra cosa que esto. Ahora,
Empezaré dándoles la primera recomendación. Esta vista que ustedes tienen acá es la vista final, llamémosle así, de la edición que ustedes van haciendo en el idioma o el lenguaje HTML. Sin embargo, la edición en sí o per se la deben hacer aquí, en la fuente, llamémosla así, en el código fuente. ¿Por qué? Porque digamos que cuando uno edita aquí, lo que hace el visor final es interpreta lo que uno le está diciendo. Sin embargo, si uno edita sobre esto, que también hay cositas que se van a ser más fáciles editarlas o modificarlas o cambiarlas o mejorarlas en este visor, pero el grueso del texto, llamémoslo así, es preferible editarlo aquí. Y lo vamos a ver en el artículo número 2, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso en particular, la página 1 no hay mucho que editar, simplemente copio el link de la imagen de donde está alojada, en este caso mi portada, que si ustedes se dan cuenta tiene un link que dice imgur. Entonces vamos a utilizar el imgur, que es la plataforma que yo utilizo particularmente para poder subir o tener el host de mis imágenes. Entiendo yo que ustedes como Dazón Colombia tienen un repositorio, ¿verdad? Un repositorio en el cual pueden subir las imágenes, también lo pueden utilizar. Eh, Obviamente yo también lo utilizaba cuando estaba en la Dazón Perú, así que no hay ningún problema que utilicen cualquiera de las dos. En mi caso en particular, como todavía no tengo ese acceso, utilizo Imgur, ¿no? Bueno, tengo mi usuario y tengo las imágenes. Pues si ustedes se dan cuenta, esta es una imagen, que bueno, este es el link de la imagen de la portada. Yo puedo tranquilamente utilizar cualquier otra, ¿no? En este caso era esta, ¿no? Esta, pero por ejemplo para efectos de que puedan ver que realmente funciona, pues yo voy a la imagen que subí. Obviamente ustedes se crean una cuenta en imgur, posteriormente añaden imágenes, buscan la imagen que está en su computadora, que desean subirlo y pues se carga, ¿no? Y cuando lo tengan cargado les va a aparecer en toda esta lista de imágenes que ya tengo subidas previamente. Entonces, por ejemplo, que esta es la contraportada, lo voy a poner como portada solamente a manera de ejemplo. Cuando ustedes le hacen clic a la imagen, les va a salir una serie de links. Para este caso, para la TZC utilizamos el segundo, el que dice Direct Link. Estamos aquí, copiamos, pasamos al editor. Obviamente aquí en el editor, en el código fuente, y reemplazamos, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta y van hacia el visor final, pues ya se cambió inmediatamente, ¿no? Se cambió. Digamos que así quedaría preliminarmente nuestra página número 1. No obstante, nunca nos confiemos mucho de este visor y vamos a tener que utilizar, que es algo que yo también les recomiendo, el View Paper. A medida que ustedes vayan trabajando, utilicen el View Paper, porque en el View Paper van a ver las actualizaciones. En este caso, como bueno, yo ya terminé de editar, ¿no? Lo único que tengo que hacer, le doy Save y esto se guarda, ¿no? Veo que tanto en el código fuente como en el visor preliminar, en el visor del propio editor, todo está muy bien, ¿no? Okay. Y confirmo actualizando esto. Bueno, y ahí está. Aparentemente todo está bien, todo está ok, ¿no? Si voy a la página 2, bueno, acá la página 2 de la vista previa también está aquí porque ya preliminarmente lo he subido, pero lo volveré a hacer para que no tenga ningún problema. Bueno, y en la página 3, 4 todavía no lo he subido, pero será materia de este video. Bien, vamos a la página 2. En este caso en la página 2 pues ya, bueno, este es el visor preliminar, me voy al código fuente, que yo por adelantado ya lo he subido, ¿no? De aquí, de este archivo. Bien. Ahora, para este caso en particular, vean ustedes, este es la editorial de la edición 285. Ahora como vamos a ir a la edición 286, y en lo sucesivo, en todos los artículos que vienen, la mayoría de cosas que tenemos que editar es
el texto y las imágenes, ¿no? Ya que nuestros encabezados, si ustedes se dan cuenta, son imágenes que yo, bueno, ya les he diseñado previamente utilizando Photoshop y otros editores online. Ya están subidas, están cargadas y forman parte del código fuente, en este caso del código HTML, y no hay nada que hacer allí. Igual, si hubiese alguna modificación, primero hay que hacerlo de manera gráfica, posiblemente subir la imagen y tratar de modificar la editorial, que yo pienso hacerla, por ejemplo, para la edición 300, que va a ser una edición dorada, llamémosla así. Y en todo caso, si nuestro amigo Coco, el Coco, si nuestro jefe decide en algún momento mostrar su rostro, pues tendría que modificar esto, ¿no? Yo encantado lo hago. Igual, si ustedes creen que alguna de sus imágenes de su perfil no les gusta, no les agrada y quieren cambiarla por otra, tienen otra mejor, no hay ningún inconveniente, me lo avisan con tiempo y lo hacemos, ¿no? Bien, aquí vamos a cambiar el texto, ¿ok? Entonces vamos a simular que ese texto es distinto a lo que está acá en la editorial, ¿no? En el HTML. Obviamente es igual, es idéntico, es tal cual. Entonces vamos a simular de que nosotros ya tenemos, perdón, hemos copiado y pegado el artículo pasado o el artículo madre de nuestra página que nos corresponde, que ya lo hemos subido y que lo único que tenemos que hacer ahora es editar. Entonces, lo que yo les recomiendo a ustedes es de que elaboren sus artículos anticipadamente o previamente en Word, en WordPad, en el editor de texto de su preferencia, ¿no? Cosa que ustedes tendrían algo no así, ¿no? Porque acá está con el código fuente HTML, sino quizás aquí lo tendrían así, ¿no? Quizás con negrita. Obviamente no existirían estos códigos, ¿no? Que provienen del HTML, sino algo editado, ¿no? Como un artículo que fuesen a imprimirlo directamente. Cosa que ustedes simplemente van a hacer esto. No hagan lo que les voy a decir ahorita, que es un error muy común. Copiar de acá, control C, por ejemplo, y pegar aquí, en este visor. Ese es un error muy común que en algunos casos no puede conllevar a que se desconfigure el código HTML. En algunos casos no, pero en otros sí. Y cuando esto ocurre, si es que no nos damos cuenta de ese error, porque probablemente al pegarlo acá no se va a notar. ¿Dónde se notaría? Cuando le demos guardar, actualicemos nuestro visor final, llamémoslo así, y ahí vamos a ver ese error. ¿Y qué va a ocurrir en ese momento? Que si no hemos guardado el código HTML del cambio anterior, ya no se va a poder regresar, ¿no? O sea, no es tan sencillo como hacer un control Z en Word o en otro editor. Que cuando estamos aquí podemos hacerle control Z y en algunos casos sí funciona, en otros casos no reconoce el comando, ¿no? No soy un experto en programación, pero me he dado cuenta, me he percatado de eso a medida que he ido trabajando en esta página. Entonces lo que yo les recomiendo es hacer lo contrario, como les recomendé, ¿no? O se los mencioné anteriormente, trabajar en la fuente, en el código fuente. Entonces, cuando ustedes quieran cambiar, por ejemplo, esta frase, que es bienvenidos al relanzamiento de la Dazón Colombia, ustedes le hacen clic aquí, ¿no? A donde inicia, digamos, el texto, le dan clic aquí al código fuente o código HTML y automáticamente el cursor, ¿no? Parpadeante les va a llevar a donde está esa palabra, que es aquí. Todo lo que está antes, si ustedes se dan cuenta que está entre signos de mayor o menor, es el código HTML, es el comando. Entonces eso no se toca. Ustedes van aquí, como yo quiero cambiar esto, ¿no? Simplemente van aquí, copian el texto asumiendo de que esto no está pues con código HTML, sino está como un artículo de un periódico, de una revista, con negrita y todo. Y posteriormente regresan aquí y lo pegan, control V. Listo. Se pega. Ahora si se dan cuenta que copié de más, voy a corregir. Me pasé y puse punto y coma, comillas,
y signo mayor. Entonces voy a eliminar estos tres que se me pasó. ¿Ves? Son cosas, detalles que uno tiene que ir viendo para no tener posiblemente un inconveniente, porque cuando yo regrese a esta vista probablemente voy a ver otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, si regreso van a ver lo mismo porque eso ha sido solo un ejemplo, pero si yo quiero modificar, lo puedo colocar, ¿no? Bienvenidos al lanzamiento de la Dazón Colombia. Pónganse edición número 286. Listo, estoy tipeando. Yo regreso a la vista, automáticamente se ha cambiado. De que lo puedo hacer acá, si no me equivoco también, porque es esto, no hay ningún problema, ¿no? También lo podría hacer de ahí, siempre y cuando esté tipeando, ¿ya? Porque si yo empiezo a copiar y pegar, ¿qué puede ocurrir? Que el texto que yo copio acá, es un error a veces también común, se copia automáticamente con un fondo blanco, porque bueno, el Word es blanco aparentemente, y cuando lo pegue aquí, este se va a pegar con un fondo blanco, que no va a ser ligeramente perceptible porque nuestro fondo utilizado no es un fondo blanco, no es un fondo tipo papel bulky. Entonces no cometan ese error. Entonces lo mismo que yo he hecho aquí, lo van a, en este caso nuestro jefe en la página 2 en la editorial lo va a hacer en cada uno de estos párrafos, ¿no? Si quiero cambiar el contenido de este párrafo, del artículo que ya tenga elaborado para la editorial, le doy clic acá, me voy nuevamente al código fuente y automáticamente ve, está justo donde empieza el párrafo. Para nosotros es un agrado, bla 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 bla, hasta de nuestra comunidad colombiana, punto. ¿Ok? Entonces lo que yo haría es reemplazar ese párrafo por el párrafo que yo ya tengo editado preliminarmente en un editor de texto y lo pego tal cual, ¿no? ¿Por qué les recomiendo esto también? Porque en este caso en particular tenemos un comando previo que es justificar. Y me he dado cuenta que cuando uno empieza a pegar automáticamente acá, hay ocasiones en las que esa justificación, por más que uno la quiera revertir o corregir haciendo clic aquí, que es justificar, no lo reconoce, ¿no? Y eso a veces es un problema porque a veces he visto antes de lanzar la 285 que me di un par de horas para poder revisarla, de que habían párrafos de que estaban centrados, otros estaban no tenían justificado, estaban obviamente alineados a la izquierda, pero no estaban justificados. Y eso, llamémoslo así, gráficamente crea una cierta, no distorsión, pero disrupción hacia el lector, ¿no? Porque el lector pasar de un párrafo justificado a uno centrado, a otro a la izquierda o a la derecha, siempre que no tenga una función en particular, le resulta un poco incómodo de leer, ¿no? Entonces, para esta revista estamos utilizando el justificado. Entonces, creo yo que con eso, con esa explicación muy básica, podemos editar todo lo que es el texto, ¿no? Que le estoy haciendo un poco de énfasis en este artículo, pero es aplicable para todos los demás. Bien, otra recomendación. Bueno, acá lo vemos en la editorial. Previamente al lanzamiento, digamos, todos estos párrafos, porque ahora se ven 4 párrafos muy claros. No eran 4, eran 8 o 9, no lo recuerdo muy bien. Y en este editor se veían un párrafo así de una línea y un poco más, otro de dos, etc, etc, etc. Entonces lo que yo les recomiendo es, en algunos casos junten ideas, utilicen mucho el punto y coma, la coma, el punto seguido. No tengan temor a utilizar el punto seguido, siempre y cuando sean ideas que confluyan, ¿no? Para dar a entender algo, porque se ve mucho más ordenado, esquematizado, amigable tener 4 párrafos, ¿no? Prácticamente cada uno de 4 líneas, a tener 8, 9, 10 que son una línea un poquito más o incluso menos de una línea, ya que eso, bueno, le quita prolijidad al trabajo de redacción, ¿ya? Pareciera que se han tenido las ideas, pero no se han podido ordenar, no se han podido amalgamar, ¿ya? Eso sí es una recomendación general,
probablemente aquí en la editorial lo vemos un poquito más, que podría impactar un poco más, ¿no? Entonces esa sí es una recomendación para todos nosotros, ¿no? Bueno, y finalmente en este caso en la editorial tenemos una imagen que, bueno, siempre se va a mantener, ¿no? Yo le he dejado así, pero si ustedes se dan cuenta, yo le puedo dar clic acá, voy al código HTML y automáticamente me va a llevar al código fuente de la imagen. ¿Dónde está? Aquí, ¿ven? Esta es un texto, bueno, es el código fuente, que es una imagen alineada en el centro. Y aquí está el link. El código fuente para subir imágenes es este, IMG SRC igual. Y aquí está. Lo que tenemos que hacer, si en algún momento vamos a cambiar esto, es subir otra imagen y reemplazarla por este link. Y este link no es otro que este de acá, porque yo estoy utilizando el imgur. Si no me equivoco, al utilizar el repositorio les da un único link y ese link lo copian y lo pegan acá, ¿no? No es, en el repositorio creo que no les da 5 links, ¿no? Como ocurre en el imgur, pero la función es la misma. Entonces se reemplaza acá y es algo que yo voy a hacer en esta edición. ¿Por qué? Porque el NC, en este caso Ryan Hime, como las National Cups ya han finalizado en esta temporada, pues no existe ese artículo, ¿no? Entonces se va a tener que reemplazar por otro. O sea, allí vamos a tener que ver cualquier otro, aunque sea mínimo, pero reemplazarlo, para poder suplir, digamos, esta página, ¿no? Entonces aquí voy a colocar en el editor de imagen que tengo yo cuál es realmente esta nueva, en el nombre de este artículo, crearle un encabezado, y también actualizar aquí, ¿no? Eso es lo que tendría que hacer, y cuando lo tengo realizado lo subo acá y hago pues todo lo que les he explicado. Y finalmente tenemos eh, el pie de página, ¿no? Donde se ve el número de la página y, bueno, razón columna, es algo que ya no modificamos. Bien, entonces esa es la recomendación que yo les digo: no copien y peguen porque directamente aquí, porque ¿qué puede ocurrir? Como vi en el caso de Daniel o Daniel, que se borró este pie de página, ¿no? Entonces lo pude revertir rápidamente. ¿Por qué? Porque revisé su código HTML, pónganse, y no estaba esta parte de acá, esto de acá no estaba. Entonces lo que Daniel había editado, yo lo revisé no desde acá, sino del código HTML, y me percaté de eso. Hice la comparación entre lo que estaba aquí con lo que estaba aquí y me di cuenta que faltaba eso, y simplemente lo copié al final, lo que aparentemente faltaba, y pues se arregló. Entonces digamos que ese es otro tip, ¿no? Si en algún momento ustedes ven que hay algo que está fallando, algo que está incompleto, algo que no cuadra, y por más que intentan resolverlo, ya sea aquí manualmente o aquí, ¿no? Porque a veces se les desconfigura, se cambian los márgenes, todo, traten de regresar al código fuente que ya tienen guardado, preestablecido, y traten de identificar el error. En caso no lo encuentren, se comunican conmigo, yo trato de darles la solución más rápida en ese momento, o entrar a sus artículos o darles alguna recomendación, o si no, pues tendríamos que hacer lo contrario: volver a pegar esto, volver a pegar el código fuente y volver a subir el contenido. Es por eso que yo les recomiendo que sus artículos o el contenido de sus artículos los tengan en un web aparte, como cualquier artículo normal, y las imágenes ya las tengan subidas y los links, digamos, al costado de esas imágenes, para que se les sea más fácil y no estén demorando mucho. Porque si ustedes editan acá, ¿no? Ustedes lo editan acá, posteriormente van a tener que, si es que esto no tiene alguna solución muy sencilla, copiarlo nuevamente en el Word, tratar de modificarlo, ¿no? Y eso es todo un tema, todo un lío. O a veces también el sistema se cuelga y uno está editando acá, 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 y por más que le dé guardar, no guarda. Por más que uno le dé save, no guarda. Y lamentablemente el trabajo está perdido, a menos que aprovechemos en ese instante, lo copiemos y lo pegamos en un Word, ¿no?
Entonces esa es una recomendación que yo les doy a todos para que la puedan implementar. Bien, seguimos. Entonces digamos que con la editorial quedaría todo ok. Así que bueno, no le voy a dar save porque ha sido manera de práctica nada más. Voy a la página 3, ¿no? Que en este caso la página 3 es rincón tricolor, ¿no? Rincón tricolor, listo. Bien, me voy. Este es el visor, me voy al código fuente. Si se dan cuenta, la diferencia es que, bueno, acá todavía se ve el fondo blanco, pero cuando se actualice se va a ver el fondo de la bandera de Colombia y todos los encabezados. Pero que se diferencia uno del otro también es que este tiene un fondo de color gris, ¿no? Entonces, yo qué hago ahora, voy a la estructura que ya tengo, rincón tricolor, se abre el Word, un momento, está demorando, listo. Sobre, copio todo y lo pego, listo, no hago nada más. Ahora voy al visor para asegurarme de que he pegado muy bien. Efectivamente todo se ha pegado, está todo ok. Todo muy bien, listo. Ahora vamos a empezar con esta edición. Acá hay casos muy particulares porque acá sí hay imágenes que ustedes van a tener que elaborar o recortar, capturar y subir, ¿no? Cosas así. Bien, empezamos en la edición del texto. Como ya les he dicho, si lo van a tipear lo pueden hacer acá, si lo van a hacerlo, si lo van a tipear, pero como ya entiendo que ustedes tienen el artículo preelaborado, que es una recomendación que les he hecho, pues tendrían que hacer clic acá al inicio, van aquí y automáticamente los ubica, ¿no? Simplemente reemplazan todo este texto por el que ustedes ya tienen hecho. Bien, esta línea no se hace, esta línea que está acá abajo, que es como la división de una sección, ¿no? Para darle a entender al lector de que algo ha terminado, una sección de esa página ha terminado, que en ese caso sería el saludo, ¿no? Y pasamos a otra sección para que tenga un orden. No es otra cosa que esta rayita que está acá, ¿no? Esta rayita, doy clic y ya está, se hizo la rayita. Vamos a borrarlo, listo. Bien, el diseño de la revista en este caso se ideó, se pensó para que este primer, no párrafo, pero primer texto no sea un saludo, porque, bueno, yo entendí que en la edición 285, como es como un relanzamiento, es como que una nueva revista, todos querían saludar, ¿no? O tienen, digamos, un párrafo ya establecido, unas líneas en las cuales se presentan y les indican algo a los lectores. Pero lo que yo les recomiendo, pero eso sí no es obligatorio, solo es una recomendación para tener una cierta uniformidad, si es que lo quieren ver así, es de que hagan un llamado, no un llamado a la acción, porque esto no es publicidad, pero hagan como un llamado a la lectura colocando un título, obviamente relacionado al artículo que tiene, ¿no? Rincón tricolor, en este caso, si bien yo elaboro una portada y una contraportada, no necesariamente estas cubren toda la revista, ¿no? Generalmente va a ser del rincón tricolor, o sea, de la selección, van a ser de la primera división, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la contraportada ha sido de todas las Nationals que ya culminaron, ¿no? Entonces, no necesariamente la portada y contraportada con sus titulares cubren todas las revistas. Entonces, lo ideal sería que ustedes también, por cada artículo que van elaborando, tengan un título, un titular, ¿no? Que resuma y que llame a la lectura o a la acción de lectura de la persona que revisa la revista a continuar con ella, ¿no? Puede ser un titular muy formal, ¿no? Muy de noticiero, puede ser un titular un poco más llamativo, más jocoso, gracioso, también puede ser un titular un poco, a veces un poco original, jugando con ciertas características
de los clubes, etc., ¿no? Ya eso queda a la imaginación de cada uno. Pero sí un titular que quepa en una sola línea y que por ahí un poco resuma lo que ustedes posteriormente van a explayarse, ¿no? Tal cual un diario de circulación local, regional o nacional, ¿no? Y bueno, posteriormente ya ustedes pueden continuar con, con, el, con la redacción de todo el texto, ¿no? No habría ningún inconveniente allí, pero creo yo que el saludo en algunos casos es redundante porque el lector lo ve edición tras edición y es como que el lector obviamente interioriza el saludo porque ya sabe que viene el saludo, pero en algunos casos llega a aburrir, ¿no? Pero es solo una recomendación. Ahora, eh, bueno, uno ya empieza la edición, acá todo está ok, ¿no? Porque, bueno, es un párrafo de 3 líneas, lo recomendable es que sea de 4 para que se vea bien estructurado, pero con 3, como vemos aquí, se ve ok, ¿no? A continuación nos mostramos el grupo final de nuestra selección, ok, puedo ir acá, puedo ir punto seguido, también se entiende. Ahora, vamos a lo importante, la imagen, ¿no? En la imagen, y es algo que me he dado cuenta en la revisión para esta próxima edición, yo les mencioné, si no me equivoco, en el grupo, de que si alguna imagen era muy amplia, más que nada en relación al ancho de la imagen, ¿no? Este es el ancho, este de acá, de izquierda a derecha es el ancho de la imagen. Les comenté que utilizábamos pues como que una reducción a escala tanto del alto, que es el height, como el ancho es el weight, ¿no? Y el comando pues yo lo fui adecuando según las imágenes que eran muy amplias, ¿no? Y también recuerdo que les indiqué que el ancho recomendado era de 715 píxeles, que podría ser incluso hasta 720 píxeles, pero lo recomendable es 715, ¿no? ¿Por qué? Porque si superamos ese ancho de 715, bueno, 720 en realidad, ¿qué va a pasar? Que esta imagen va a llegar hasta acá y va a desconfigurar absolutamente todo el texto. ¿Por qué? Porque al aumentar este margen hasta aquí, es un ejemplo, solo un ejemplo, este texto también va a correr hasta acá. Pero esta imagen que está acá no va a correr, porque es una imagen, ¿no? Y esta imagen, imaginemos que no sea de 720, bueno, mayor a 720, porque ese es el ejemplo que estamos poniendo, y sea de 500, también va a quedar desconfigurada. Entonces va a romper la estructura de la página. Por eso que les recomiendo, ni siquiera les recomiendo, es una obligación que la imagen sea de 715 o máximo 720. Ahora, regreso a lo que les decía antes, de que si por ejemplo ustedes capturan una imagen cuyo ancho es de 1000 píxeles, utilizábamos ese comando de white and height para poder reducirla, ¿no? Pero me he percatado que al reducirla la imagen pierde mucha calidad, ¿ya? Que creo que se puede ver, bueno, acá voy a hacer el número 7, si no me equivoco. Este es de la revista pasada, no, este no es el artículo, déjenme ver, si no me equivoco es de la heladera, sí, es de la heladera. Por ejemplo, bueno, acá en división 2.1 normal se llega a percatar las imágenes, si se observan bien, pero si no creo que es la 10. A ver, un momento, la 10 no es tampoco. ¿Cuál es? Heladera, la 8. La 8. A ver, les comento. Nuestro caso, Néstor, como él todavía es colaborador, ¿no? Próximo a ser RA, nos envió las imágenes de lo que correspondían pues al, a la revista, ¿no? A sus artículos, perdón. Entonces, como algunas imágenes quedaban a veces muy grandes, ¿no? A veces muy grandes, yo le apliqué ese código HTML, pero si se dan cuenta, pierde un poco de calidad en el texto, ¿no? Aquí no se nota mucho la pérdida de calidad, pero sí la está perdiendo un poco. ¿Por qué?
porque bueno, naturalmente Néstor, incluso yo lo hacía antes, pues iba, es un ejemplo, me voy a mis ligas y lo que yo necesito pues es eh, capturar esto, ¿no? Capturar la tabla de posiciones. Entonces uno puede utilizar diversas maneras, pero lo que yo les recomiendo, en este caso, yo utilizo el programa Snagit, ¿no? Que es Snagit 11. ¿Ya? Snagit en qué los ayuda? De que Snagit les da una cruceta para que puedan capturar la imagen casi a la perfección, ¿no? Le doy en capturar imagen, ven, y me sale una cruceta y un zoom de la cruceta que está en ese círculo. Entonces, por ejemplo, yo quiero esto, la tabla, ¿no? Puede ser la tabla sola o si ustedes desean, ¿no? Con la palabra liga para que se pueda observar esto de acá, de qué división, de qué país es. Lo colocan acá. Bueno, yo voy a hacer el ejemplo con esto para que se den cuenta. Miren cómo la cruceta me ayuda a ubicarme exactamente donde yo quiero ahí. Exactamente. Sin tomar ningún borde blanco, porque ese borde blanco más bien hace que no se vea tan bien, ¿no? Igual acá. Voy hasta aquí y ahí está. Y automáticamente he capturado la tabla perfectamente, ¿no? Entonces, si yo guardase esa imagen, eso voy a guardar en el escritorio nada más, como tabla ejemplo, ¿no? La guardo en formato PNG, que es lo recomendable, .png para que no pierda mucha calidad y listo. Entonces, yo ya tengo la imagen guardada acá, tabla ejemplo. ¿Y cómo puedo saber el ancho? Le hago anticlic, propiedades, detalles, y aquí está, las dimensiones. Tiene un ancho de 784 píxeles y un alto de 326. Bueno, si se dan cuenta es un ancho mayor a 720, entonces voy a tener que obligatoriamente utilizar el comando de White and Height para que esta imagen pueda entrar en nuestra diagramación, ¿no? Eso quiere decir que esta imagen la voy a subir ahí en mi caso en Mingur, voy a tener el link, lo voy a pegar y voy a utilizar ese comando que todavía no se los he mostrado, pero en la medida de lo posible ya a este punto de lo que he experimentado les recomiendo no utilizarlo mucho, ¿ya? Más que nada en este tipo de imágenes que pierden calidad. ¿Qué les recomiendo en este caso? Pues para no utilizar eso, creo que es lo que han estado haciendo nuestros compañeros para evitar que se pierda la calidad, es, bueno, en este caso la página está en un zoom, un zoom al 100%, yo le bajo el zoom, pongo a ser 90%, ¿no? Y hago el mismo procedimiento. Si se dan cuenta, obviamente el texto, los números y todo se ve más pequeño, pero la calidad se mantiene. ¿Por qué? Porque bueno, es el diseño de la página web, ¿no? Es el código de la página web, no es como el nuestro. Entonces aquí vuelvo a hacer captura de pantalla. Obviamente ya la imagen va a ser más pequeña. Hago lo mismo, clic y acá suelto. Ya está. Entonces lo voy a guardar. Voy a ponerle tabla ejemplo 2. A ver, ¿cuál es el ancho? Voy a ver, anticlic, propiedades, detalles, 703. Entonces con 703 cabe perfectamente en nuestro artículo, porque tenemos hasta 715. No voy a aplicarle el White and Height para poder aumentar el tamaño, porque también lo voy a distorsionar, ¿ya? Entonces trabajaría con ello. En mi caso me sale 703 píxeles de ancho. Lo que no estoy muy seguro tampoco es de que si ustedes trabajando desde su ordenador, al reducirlo o al hacer este artificio de reducir del 100% al 90% el zoom, también les va a quedar del mismo tamaño, ¿no? Entonces, si es que no es así, lleguen a trabajar con alguna escala que les permite estar lo más cerca posible de 715 y con ella trabajen uniformemente todas las imágenes dentro de su artículo, ¿no?
para tener así una uniformidad y no ser tan disruptivos en la diagramación de la revista. Digamos, esa es la recomendación que yo les doy, ¿no? Y bueno, ya cuando tengan la imagen, muy seguros de que va a entrar en, en este caso en el artículo, pues la suben al repositorio. En mi caso yo lo subo a Imgur, ¿no? Copio el link y pues lo pego, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, quieren cambiar esta imagen, simplemente voy acá, le doy aquí el código HTML y me va a llevar a casa. ¿Ve? Me llevó a donde empieza el código fuente de la imagen. Ahora voy a aprovechar que estoy en este punto para señalarles un error que he visto en varios artículos. La dirección de la imagen en este caso es perdón, prácticamente abismal. Es una cosa, pero el código fuente para subir una imagen, ya como ya se los expliqué antes, ¿no? Es img src igual y el link de la imagen, ¿no? Correcto. Bueno, acá está el width and height que yo les mencionaba, ¿no? En este caso lo he utilizado, pero bueno, es tal cual el tamaño de la imagen. Aquí donde está, digamos, el link de esta imagen, ¿no? El código HTML de esta imagen, se dan cuenta, es una barbaridad. Miren, todo, ah, Dios mío, no sé cuándo termina. Vamos a ver, Uy, ven qué complicado es identificar dónde termina. ¿Dónde termina? Wow, ¿dónde termina? Acá. Aparentemente termina acá, en las comillas, ¿no? Entonces yo tendría que reemplazar todo ese texto, wow, por el nuevo link de la imagen que le corresponde a la edición 286, ¿no? Si se dan cuenta, es complicado, un poco complicado verlo porque está demasiado texto. En realidad el link de la imagen no debería ser más de una o dos líneas en el código HTML. No sé por qué está ocurriendo esto. Creo que es una imagen del repositorio y el repositorio les está lanzando el link así. Creo que cuando yo editaba en Perú también alguna vez en alguna edición me pasó el mismo error. No recuerdo cómo lo solucioné realmente. Me gustaría recordarlo porque fueron varios años. Pero creo que fue o es un error que se genera automáticamente cuando uno pega la imagen aquí. La verdad no lo recuerdo. Ahora, no es imposible obviamente editar el código HTML, pero se les hace complicado. ¿Y por qué? Porque los puede inducir error, ¿no? Si ustedes al ver tanta letra no saben dónde termina, entonces puede ser aquí, pero si ustedes no se dan cuenta y pues, están apurados, siguen pasando, se pueden comer esta parte de acá, este texto que está acá, y siguen con lo que correspondería al link de la otra imagen, ¿no? Que también es otra barbaridad. Y pueden ser que eliminen hasta la parte de abajo. Wow, ah, Dios, ¿tanto? Ya, bueno, ¿no? Entonces, habría que ver cuál es el origen de ese error, de por qué la dirección o el link de la imagen es tan amplia. Y bueno, yo me ahorro ese error utilizando Imgur, ¿no? Nunca me ha ocurrido eso, pero es algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta, ¿no? Revisar esto, ¿ya? Para que no tengan ese inconveniente. O sea, que tengan mucho cuidado aquellos que tienen artículos en los cuales las imágenes se les ha copiado con esa extensión de ese link, ¿no? Listo. Ahora, bueno, pues seguiríamos editando. Este texto lo puedo tipear acá o simplemente voy acá y lo pego. Y bueno, algo que ya les he explicado, ¿no? Y bueno, acá está la imagen, acá está el texto que quieran editar, etc. Y bueno, acá es, llamémosle como una banderita, una notita, ¿no? Yo le he puesto por defecto el dato, ¿no? El dato no es otra cosa que algo, precisamente un dato que ustedes tengan que puede ser interesante, llamativo. Es un valor agregado, ¿no? De cada uno de sus artículos. Si ustedes tienen alguna información, un datito, algo que quieran compartir, excelente, ¿no? Porque incluso el lector ve el dato, mira, y es algo como que llama la atención, ¿no? Ahora, si ustedes no tienen un dato,
no tienen un dato, pero lo único que tienen que hacer es borrarlo. Ahora, al borrarlo, pues, a ver, lo pueden borrar de acá, creo. Borramos, listo. Hice suprimir y ahí le doy backspace. Listo, perfecto. Si se borra, lo borraron, no hay ningún problema porque no tienen un dato. Pues si no tienen un dato, no tiene sentido de que se quede como el dato XXXXX, ¿no? Este, ahora, si desean copiarlo, pegarlo, pues van a tener que ir a otra, ¿cómo les explico? A otra página que sí lo tenga y copiar el código HTML de acá, no, identificar cuál es y pegarlo. En todo caso, si les resulta complicado, me indican, yo les ayudo con eso, no hay ningún problema. En realidad, por defecto, yo se los dejé a todos ustedes en los en la estructura que ya había armado porque desconocía pues si lo iban a emplear o no. ¿Está bien? Ahora voy a hacer control Z a ver si reconoce. Ven, mira, estoy haciendo control Z, bueno, ustedes no lo pueden ver, pero estoy haciendo control Z y no regresa a aparecer el dato. Eso quiere decir que ya lo perdimos. Ahora vamos a intentar acá el código HTML. Hice control Z, regresó. Vamos a ver, no regresó. Entonces, he allí algo muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. A medida que ustedes vayan avanzando en editar su artículo, ya, yo les recomiendo que guarden. O sea, no es que ya tengo la base, ¿no? del texto del artículo anterior y pues ya tengo mi Word con lo que ahora tengo que copiar y pegar o subir y empiezo a pegar texto, subir imagen, pegar texto y revisando así, ¿no? Código HTML, todo está bien, ¿ya? Y seguir avanzando y pónganse que esto es lo último que tienen que hacer, ¿no? Van a modificar acá, ¿no? Van al HTML, ¿no? Pues por ahí se les fue algo y regresan acá al visor, ¡pum! Y no sé, se desconfiguró algo acá, en la imagen, en el texto, se les borró esto, se les borró el otro y no saben ya cómo solucionarlo. Porque, bueno, si es que desconocen el código HTML, pues les va a ser complicado identificar el error, ¿no? O la omisión. ¿Y qué van a hacer? Van a caer, digamos, en un agujero negro, ¿no? Donde lo único que les queda es grabar. Pero van a grabar algo que posteriormente ustedes no saben cómo solucionarlo o les va a ser complicado. Entonces lo que yo les recomiendo es hacer esto. Editan por ejemplo acá el titular, este texto, obviamente lo van a editar acá, recomendablemente. Regresan acá, ven, sí, se ha copiado muy bien, se ha mantenido la justificación del texto. Bueno, en este caso por ser titular va a ser negrita y centrado, no se borró esta línea, no existe no sé, pues una línea adicional acá que rompe el esquema, el encabezado está completo, el fondo que aquí es de la bandera colombiana con un fondo gris, se ve bien, o sea, no está partido, no está cortado. Este texto que está acá está tal cual yo lo quiero editar o tal cual yo lo tipié preliminarmente en mi Word, y esto también está todo bien. Entonces, como estoy conforme, no se ha borrado nada acá, nada acá, nada acá abajo, le doy guardar, ¿no? Le doy save, guardar. Entonces, cuando esto se guarda, nuevamente regreso a la página 3, le doy clic acá y sigo editando. En otras palabras, edito por partes, por fases, ¿ya? Y eso, a medida que van avanzando, nuevamente lo confirman acá, pues, ¿no? Actualizan, volver a cargar, ya, actualizan. Bueno, este lo voy a cerrar porque ya, van actualizando, ya, acá lo voy a dar a guardar, voy a darle save. A ver, no quiere guardar, ya, listo. Bueno, página 3 nuevamente, bueno, acá debería aparecer, ¿no? Página 2, página 3, ¿no? Bueno, y lo confirman, llamémoslo así, con el view paper, ¿no? Y así continúan.
¿Por qué les recomiendo esto? Porque bueno, digamos que hasta la fase 1 todo está bien, sigo. Por ejemplo, edito imagen y este texto de acá abajo. Ya. Vuelvo a guardar, reviso nuevamente cómo va quedando. Si bien es cierto, lo voy revisando aquí antes de darle save, pero también lo confirmo acá, actualizando, ¿no? Volver a cargar. Veo, sí, todo está ok, muy bien, continúo. Y así sucesivamente hasta tener todo el artículo editado. ¿Por qué? Porque si me doy cuenta de que en uno de esos saves, de esas guardadas, algo se desconfiguró, pues simplemente tendría que regresar al HTML que guardé antes. ¿Ya? Eh, pero esa desconfiguración, lo ideal es que yo la identifique aquí, pues en este visor. Aquí. Nunca me ha pasado de que le doy, o sea, de que aquí en este visor del mismo editor eh, o sea, no se haya desconfigurado y yo le doy confiadamente save, ¿no? Save. Y cuando voy acá, pues, uy, está desconfigurado. Nunca me ha pasado. Ya, pero no está de más, ¿no? Juan Segura siempre uno tiene que aplicar la de Juan Segura. Eh, este, pero si ustedes por ahí no quieren ser tan desconfiados, pues tendrían que hacer algo que es un poco más complicado, pero capaz no sea necesario, ¿no? De que antes que le den save, copian nuevamente todo el código fuente que está acá ya actualizado y lo peguen en otro Word, pues. ¿Por qué? Porque si vamos aquí y vemos que no estaba desconfigurado, le doy save, ya, está bien, ¿no? Pero voy acá y ya se desconfiguró, ya no hay forma de regresar, obviamente. Entonces, ese trabajo que yo les digo que se haga la subida de los artículos en fase, sirve confiando mucho en este previsualizador del propio editor, ¿no? Que por ahí cabe la posibilidad de que esto de aquí nos engañe con lo que se vea finalmente acá, que es lo que nos importa, ya como lo va a ver finalmente el lector, que falle, creo que es muy baja esa probabilidad, al menos a mí nunca me ha pasado. Pero si es que a alguno les pasa, por favor avísenos, sino para implementar la otra opción, ¿no? De ir guardando inclusive los códigos fuentes de cada una de esas fases de su vida. No, a mí no me ha pasado, o bueno, ya por la experiencia también voy subiendo y me voy dando cuenta si cometo un error o no. Cosa que ya a los que todavía no tienen mucha práctica, con el paso del tiempo lo van a hacer y no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces, esa es la recomendación pues que yo les doy, ¿no? Básicamente, al subir las imágenes, dense cuenta mucho del link, ¿ya? Porque les puede ocasionar un problema a futuro. Bien. Y bueno, al finalizar este artículo, si ustedes se dan cuenta, la despedida, sí, para mí sí es necesaria, mucho más importante que el saludo, ¿ya? Porque esta despedida me he dado cuenta que muchos de ustedes llaman a la acción, ¿no? Ya la acción de recomendarles algo, sugerirles algo, brindarles fuentes de información, cualquier cosa que el lector quisiera que sea publicado en la revista, ¿no? Entonces para mí eso sí está perfecto y eso sí se debe mantener, ¿ya? Ya cada uno, si lo desea, coloca un correo en particular o hace el llamado a su guest book, o a lo que sea, ¿no? Eh, y en ese caso yo sí le he puesto cursiva y justificado a la derecha, perdón, justificado a la derecha, porque pues es un texto que ya no viene directamente con el contenido del artículo, ¿no? Sino lo hace notorio para que el lector tampoco deje de leerlo, deje de notarlo, porque le estoy llamando a la acción. Entonces el lector tiene que realmente leer esto. Y si está interesado en participar, pues lo hace. Y bueno, finalmente pide página, ¿no? Entonces, tal como este artículo, que es el del Rincón Tricolor, la mayoría de los artículos deben ser editados, ¿no? Porque acá estamos viendo texto e imagen, ¿no? Como ya les recomendé, traten de capturar imágenes de 720 píxeles a menos.
Si la imagen es mayor a 720 píxeles, que ustedes lo pueden ver cuando ya guardaron la imagen en su equipo, en propiedades y detalles, ¿no? 784, lo que yo les recomiendo antes de utilizar el comando que está acá, ¿no? Que yo lo utilicé acá para el encabezado, por ejemplo, de width and height, ¿no? En este caso no se está aplicando ninguna reducción porque la imagen sí es de 800 de ancho y 250 de alto, ¿no? Sino que yo lo coloqué acá para ya simplemente ser más fácil, copio y pego, ¿no? No les recomiendo que lo utilicen porque se pierde mucha calidad, particularmente en las tablas, ¿no? En estas tablas de posición, ¿no? Como está acá. No les recomiendo que hagan eso porque se va a perder mucho la calidad. Entonces ahí les recomiendo trabajen con el zoom de su buscador, ¿no? Y traten de establecer, mira, acá tengo 90, creo que puedo llegar a, bueno, no puedo editarlo a algo en particular como 92, no tendría que averiguar cómo, pero en fin, eso es lo que yo les recomiendo básicamente con esas tablas, porque si es otra imagen como no sé, pues como esta que yo tuve por acá, que lo coloqué creo en el mercado de, ¿no? Del jefe. Esta imagen tiene un ancho mucho mayor, pero al reducirlo no se pierde calidad o no se nota esa pérdida de calidad, porque bueno, es una imagen muy general. No hay necesidad de ver exactamente lo que dicen los billetes o si hay algo escrito probablemente en la pelota, a menos que sí sea necesario. En cambio en la tabla sí. En la tabla pues es importantísimo lo que hay acá y si yo lo capturo al 100% de la tabla y posteriormente le aplico la reducción, lo que va a pasar es que se va a ver la letra, se va a ver más delgada, distorsionada y no se va a poder distinguir muy bien lo que dice el texto. Entonces es algo que yo sí les recomiendo. Ese es en el caso del tamaño y en el caso de la calidad. Miren aquí, acá hay un borde negro. Entonces yo entiendo que han ido a la página de la MZ y han recortado obviamente, pero este borde negro distorsiona la imagen. Perdón, no distorsiona la imagen, me retracto, sino rompe un esquema. Ya no hay limpieza, digámoslo así, no hay prolijidad. Ya es una recomendación. Y en este caso, para estar seguros de que estoy cortando la imagen justo donde yo quiero, es decir, justo donde termina el color negro o el fondo negro y empieza el color verde, ¿cómo yo me ayudo? Porque sin esta herramienta de Snagit, que entiendo yo que deben haber otros programas similares, ¿no? Que me aparece esta cruceta, ¿ven? Sin ello es muy difícil de que yo pueda atinarle a este punto en particular, ¿no? Tendría que tener un ojo de águila prácticamente. Entonces, yo les recomiendo que se descarguen ese programa. Obviamente no es libre, yo lo he craqueado obviamente, pero sí se los recomiendo, ¿no? Que lo busquen. Yo voy a tratar de ver si el día jueves por ahí les busco algún link para que ustedes lo puedan tener en su computadora, ya, y les ayude. ¿Está bien? Bueno, digamos que por allí todo lo que es imagen y texto estaría todo ok. Otra recomendación aquí, probablemente no sea necesario pues que aparezca esta palabra World Cup en marcha finalizada, ¿no? Quizás lo que más nos interesa pues quizás si sea esta copa de selecciones y lo cortamos acá, ¿no? Aquí lo cortamos. Para que guarde cierta proporción o guarde cierta limpieza a la imagen, ¿no? Porque mientras más colores le carguemos a la imagen, pues no va a ser tan limpio, ¿no? Entonces hay que colocar en las imágenes lo necesario, ¿ya? Podría ser el corte acá, podría ser el corte, pues, solamente acá, esto de acá. O sea, nos olvidamos de todo esto y cortamos desde este punto hasta este punto, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, este tiene unos bordes. Entonces yo selecciono incluyo ese borde y ese borde me ayuda a mí a que mi imagen precisamente tenga un borde, pues. Y eso de verdad que es muy atractivo hacia la vista. Ahora acá la imagen no tiene un borde, también es algo que yo voy a colocarle a las imágenes que
bueno, a partir de esta edición ya en la revisión final, si alguna veo que necesita algún borde porque no lo tiene, voy a colocarle el código HTML de borde para que no se vea así, ¿no? Miren, se ve un color verde y pasa directamente al fondo de la revista. Entonces se vería más prolijo si tuviese un borde. Entonces también voy a trabajar en eso para que se vea muy bien. Pero es ahí donde apelo mucho yo a ustedes al sentido del gusto gráfico, ¿no? De cómo lo ven, que si yo le pongo un borde acá, ese borde va a ser en toda la figura y acá también habría un borde. Entonces tendría acá un borde acá y otro borde muy cercano acá. Entonces no es que esté diciendo de que no puedo tener dos bordes juntos. Claro que sí puedo tener dos bordes muy juntos. Lo que habría que hacer es hacer un ensayo error, que es lo que yo siempre hago en todas mis ediciones, publicaciones, diseños, en todo. Es, yo no puedo saber si algo está bien o está mal hasta no probarlo. Si lo pruebo y ustedes prueban algo o hacen el corte de una imagen, ¿no? Y se dan cuenta de que, oye, no está quedando muy bien, probemos otra cosa. A ver, vamos a cortarlo acá. ¿Queda mejor? Perfecto. Corto acá. ¿Queda mejor? No queda mejor. Regreso. Entonces, ese es un trabajo, sí, que conlleva mucho ya a poder interpretar lo que realmente el lector quiere ver, ¿no? El trabajo de un artículo bien hecho en relación a su contenido no es llenarlo, no es, oye, más extenso, mi artículo es mejor, no, es darle el contenido adecuado, ni mucho ni poco, tanto en texto como en imagen. Inclusive podemos colocar videos, si ustedes también tienen algún video en particular que les ayude, y con eso digamos que el lector no se toma mucho tiempo en leer el artículo. ¿Por qué? Porque el lector, o lo que uno quiere como objetivo, es que el lector lea tu artículo, ¿no? Pero no solo tu artículo, que lea todos los artículos. Entonces imagínense una revista de 16 páginas. Para mi criterio, el lector en un minuto debería haber leído cada uno de los artículos. ¿Para qué? Para que cada vez se sienta motivado a seguir leyendo cada uno de ellos. Obviamente van a ser muy pocos los que lean los 16, pero al menos que se quede enganchado con alguno y pues se quede conforme, ¿no? Con la revista en general. Bien, entonces terminé el artículo Q3. No voy a seguir, digamos, hablándoles de la edición del 4, del 5, del 6, etc. Porque pues ya va a ser lo mismo. Lo único que voy a hacer de aquí en adelante es pasar a ver cada uno de los artículos y darles recomendaciones puntuales, porque prácticamente los errores y las opciones de mejora ya se las he mencionado.